Buenas, hermanos. Bueno, yo me llamo Jesús Manuel, soy laico casado de aquí de España y bueno, me han invitado a este programa Rosario de las 11, ¿no? Para hablar de un tema que está bastante en auge y es de actualidad en estos tiempos que corren en la iglesia, ¿no? Porque como todos sabéis, pues a finales de abril, el 28 de abril, falleció nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y a partir de ahí se han venido dando una serie de eventos, bueno, la misa funeral por él y luego pues unas congregaciones de cardenales generales para el próximo conclave que va a haber pues a partir del día 7 de mayo, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, pues tanto el YouTube como el Facebook, Instagram, en fin, diversas redes sociales han empezado a hablar sobre un tema muy complejo, por así decirlo, o muy que genera mucha polémica, ¿no? Muy polémico, y es el tema de las profecías, ¿no? En concreto, andan circulando por internet dos profecías sobre el papado y el fin de los tiempos, ¿no? Entonces me han invitado precisamente para hablar un poco de este aspecto, de estas cosas en el Rosario de las Once, ¿no? En este programa. Entonces vamos a ver qué es lo que un católico pues, que se dice católico y que es católico practicante, debería saber sobre estos temas, ¿no? Y debería creer en estos temas. Si debemos creer en estas profecías o si realmente son un engaño, ¿no? Entonces, lo primero de todo, debemos creer en las profecías, pues tanto del Papa Negro como la profecía de San Malaquías, que tanto circulan en las redes sociales. Bueno, pues el criterio para discernir lo que es profecía de lo que es una falsa profecía viene explicado en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ir recorriendo las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y voy a ir dando unos textos bíblicos que nos ayudan a entender qué profecías hay que creer y cuáles son las que no hay que creer, ¿no? Y el texto primero, Deuteronomio 18, del 20 al 22. Tal vez te preguntes, ¿cómo sabremos que tal palabra no la ha pronunciado el Señor? Si lo que el profeta decide en nombre del Señor no se cumple y queda sin efecto, quiere decir que el Señor no ha dicho esa palabra. El profeta ha hablado temerariamente. No le temas. Los falsos profetas entonces afirman cosas que van a ocurrir, pero luego nunca suceden, de forma que si sus profecías no se cumplen, se les puede considerar como falsos profetas, ¿vale? En la Biblia se habla también en otros textos de falsos profetas. Tenemos, por ejemplo, el texto de Jeremías 14, del 14 al 15. Me dijo el Señor, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Ni los envié, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, sortilegios, fantasías y engaños de su propia cosecha en lo que os profetizan. Pues aquí claramente está hablando de que hay ya en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, falsos profetas que se basan en visiones que no son auténticas y en sortilegios, fantasías, engaños, ¿vale? Todo esto va a tener mucho que ver, pues, con la adivinación y la astrología. Bien, luego tenemos otro texto que es Jeremías 23, 16. Si nos vamos al 23, 16, encontramos, esto dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas, ellos os auguran, os dan falsas esperanzas, cuentan visiones que salen de su fantasía, no de la boca del Señor. Bien, como todos sabemos, en el Antiguo Testamento hay una serie de profetas y esos profetas, la ley y los profetas, llegan hasta Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Nuevo Testamento. A partir de ahí, ya el concepto de profeta de Israel ya desaparece, ¿no? Porque ya viene Jesucristo, digamos, la revelación plena en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ya no era necesario con la iglesia que hubiera profetas, como los había en Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos un texto muy importante que tiene que ver con el fin de los tiempos, porque todas estas profecías, tanto del Papa Negro como de Malaquías,
se relacionan con el fin de los tiempos, ¿no? Hay gente que habla de esto porque causa mucho morbo en las redes sociales. Hablar del fin del mundo y del fin del tiempo es una cosa que llama mucho la atención. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues publican estas cosas para tener likes, tener seguidores, porque al final lo que se busca en las redes sociales básicamente es eso. No se busca evangelizar, se busca tener likes y tener seguidores, ¿no? Cosa que realmente no tendría que ser así. Y lo que tendrían que buscar los católicos realmente, que se consideran católicos, es evangelizar, salvar almas y llevar almas a Cristo, no buscar likes ni seguidores. Entonces, el texto de Mateo 24, del 34 al 36, es un texto muy importante porque nos va a situar en el contexto del fin del mundo. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, que ¿cuándo va a venir el Señor? Nadie lo sabe. No lo sabe ni los apóstoles, ni el Papa, ni los obispos, no lo sabe nadie, solo lo sabe el Padre. Entonces, querer saber la fecha del fin del mundo, cuando las Escrituras dicen que es solo algo que corresponde al Padre, es demostrar al mundo que esa es un falso profeta que está malinterpretando las escrituras. Está diciendo, ya viene el fin del mundo, este es el último papa y luego viene el fin del mundo. Falso, mentira. ¿Por qué? Porque no puedes saber cuándo es el fin del mundo. Eso a nadie se le ha concedido saberlo. Por este motivo, el tratar de profetizar en falso cuando no eres un enviado de Dios es caer en la adivinación. Bien, y aquí es importante que acudamos al catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica nos habla muy claro sobre estas prácticas de adivinación y magia, que son rechazadas y condenadas por la Iglesia, ¿no? Para practicar la adivinación y magia, ahora en los tiempos actuales están muy de moda dentro de la corriente espiritualista de la nueva era, ¿no? Es una mezcla de un popurrí de cosas, donde está el yoga, el reiki, pues también el esoterismo, la adivinación, la astrología, la magia, podrían entrar dentro de todas estas corrientes de la nueva era, ¿no? Entonces, en el numeral del catecismo 2115 nos dice, Dios puede revelar el provenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro, y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Es decir, que aquí lo que nos está diciendo este numeral es que debemos abandonarnos en la providencia de Dios, en sus manos, y no andar confiando en lo que diga un profeta u otro profeta de turno. No, es básicamente hay que abandonarse a Dios y Él sabrá cuándo va a venir el fin del mundo, si es el último papa, si va a haber 50 papas después, 100 papas, los que sean. Eso a nosotros no es algo que nos interese. Nosotros como católicos lo que hemos de hacer es orar por el Papa Francisco, que ya ha fallecido, y orar por el cónclave para que salga un papa según el corazón de Cristo. Y luego el numeral 2116 es aún pues, mucho más contundente, ¿no? Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Pues evidentemente esto de andar prediciendo si es un papa negro, si es el último papa, es desvelar el porvenir. Pues todas estas formas de adivinación deben ser rechazadas por los católicos. La consulta de horóscopo, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suerte, los fenómenos de visión, el recurso a medium, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Pues evidentemente, caer en estas formas de adivinación y magia, pues es ir contra el mandamiento de amar a Dios, ¿no? Porque estás poniendo esto por encima de las cosas de Dios, ¿no? Y estás practicando una serie de disciplinas que están condenadas ya en las Escrituras y también en el Catecismo de la Iglesia. O sea, ni consultar el horóscopo, ni la astrología, ni la quiromancia, ni la interpretación de presagios,
pues aquí podrían entrar perfectamente las profecías, ¿no? Porque al final lo que buscan es eso, el porvenir, conocer el porvenir. Y no nos corresponde a nosotros como católicos conocer el porvenir, sino confiar en Cristo y en su iglesia y en el devenir, pues, en el devenir de los siglos y en la voluntad de Dios, claro. Si es su voluntad que el mundo dure 50 años, 100 años, 200, los que Él desee. Bien, y luego el último texto que voy a dar es 1 Juan 4, del 1 al 3, que dice: queridísimos, no creáis a cualquier espíritu, sino averiguad si los espíritus son de Dios, porque han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. Ya en tiempos de Juan, cuando escribe esta carta, ya había falsos profetas, por eso está diciendo que han aparecido falsos profetas, ¿no? En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, el de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Bien, pues evidentemente aquí nos está hablando también de los falsos profetas, nuevos, por así decirlo, nuevos profetas de estos tiempos que están prediciendo siempre las fechas del fin del mundo, ¿no? Cuando sabemos claramente que las fechas del fin del mundo nadie lo sabe, y si realmente fueran enviados por Dios, pues no hablarían de este tema, porque Dios no va a mandar profetas para predecir el fin del mundo, cuando ya dice la Biblia claramente que es un tema que solo sabe el Padre. Bien, una vez que hemos dejado claro todo el tema de la adivinación, las profecías y todo esto, vamos a pasar a estudiar un poco las dos profecías principales que circulan por las redes sociales, ¿no? La profecía sobre el Papa Negro y la de San Malaquías. Bien. La profecía del Papa Negro es una profecía que se atribuye a Nostradamus. Bien. ¿Quién fue este señor? Bueno, pues Nostradamus es el seudónimo que usaba Michel de Notre Dame, francés, que nació en Saint-Rémy de Provence, médico pero también ocultista, de ascendencia judía, que se reconocía como católico, aunque enseñaba astrología y practicaba la magia, el ocultismo, la astrología y la alquimia. Es decir, que era una persona que practicaba la magia, el ocultismo, la astrología y la alquimia. Todo lo que hemos visto que el numeral 2115 y 2116 del catecismo condena, pues este hombre lo practicaba, con lo cual, pues evidentemente no era muy católico. En 1555 publica su obra famosa, las famosas profecías, que están formadas por 3 centurias y 53 cuartetos. En esta obra se predicen acontecimientos hasta el año 3979. Entre ellos, predice una catástrofe provocada por los mongoles para el año 1999 y 7 meses. Predice el fin del mundo para el 3797. Atribuye origen divino a una inspiración divina a las profecías centuras astrológicas, aunque admitía que el método usado para obtenerlas estaba condenado en la Biblia. Su relación es ambigua, de modo que admiten muchas interpretaciones. Entonces, una de las maneras de saber que Nostradamus es realmente un falso profeta es nada más ver si sus profecías se han ido cumpliendo o no se han ido cumpliendo. Podemos coger la profecía de 1999 que nos habla de los mongoles, de una catástrofe que realmente nunca ha sucedido. ¿Vale? Por tanto, ya si le aplicamos el patrón bíblico de Deuteronomio 18, 20 y 22, pues sería un falso profeta, un impostor. ¿En qué consiste realmente la profecía del Papa Negro de la que habla Nostradamus? Bueno, pues algunas webs de internet la redactan así, ¿no? Primero vendrá un papa extranjero, luego un papa viejo y finalmente un papa negro, y con él, pues, el fin del mundo. Estarían hablando de que el papa extranjero sería Benedicto XVI, el papa viejo, pues, Francisco, que murió con 88 años, y finalmente un papa negro. Es decir, que lo que están diciendo es que después de Francisco, en el cónclave, será elegido un cardenal africano, negro. Hay varios cardenales africanos, el cardenal Sara, el cardenal Tucson, entre otros, pero bueno, hay más cardenales, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues, sería elegido. Y después de este papa negro, con él ya llegaría el fin del mundo. Como vemos, están asociando la profecía
al fin del mundo. Lo que hemos dicho antes es que no se puede saber cuándo viene el fin del mundo ni asociar esta profecía con otros eventos porque se desconoce la fecha real del fin del mundo. Otras webs dicen que la profecía del Papa Negro es así. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Bueno, pues esta profecía la han entendido que el joven de piel oscura será el próximo sucesor del Papa anciano, o sea, de Francisco, y con este Papa de piel oscura vendrá el fin. Evidentemente, se trata de profecías que son totalmente ambiguas y sujetas a muy diversas interpretaciones. Bien, porque no tendría por qué ser el Papa anciano Francisco. Benedicto XVI, cuando murió, también era un papa muy anciano, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchas interpretaciones, no son claras. Si nosotros cogemos una profecía del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 7:14, nos dice, y la Virgen dará a luz un hijo. Eso es clarísimo. Hay que buscar una Virgen que da luz. No hay más posibles interpretaciones, ¿no? Pero estas son tan ambiguas que cualquiera la puede interpretar de una manera o de otra. Y entonces juegan con esta ambigüedad para confundir a los católicos de buena voluntad y de buena fe y andar prediciendo que ya llega el fin del mundo. Evidentemente, pues ninguna de estas profecías se sostiene si se le hace un estudio como el que estamos haciendo, ¿no? Básico y razonable, ¿no? El mismo Nostradamus es un impostor. Las profecías, como hemos dicho, no se han cumplido. Antes dijimos que había errado una profecía de 1999 de los mongoles. También habla en su obra de un conflicto apocalíptico para 1994 y tampoco se produjo ese conflicto apocalíptico. Seguimos en el 2025 y no ha habido ningún apocalipsis que conozcamos, ¿no? Entonces no debemos dar tanta importancia a estas profecías de Nostradamus porque no la tienen, porque al final es una persona que no es de la iglesia, que no es católico, porque practicaba una serie de prácticas condenadas por la iglesia y lo único que nos van a llevar es a confundirnos y a caer en errores. La segunda profecía sería la profecía de San Malaquías. Bien, se trata de una profecía de los papas que se atribuye a San Malaquía, monje de Bangor, en Irlanda, y que se cree que fue editada en 1139 cuando él estaba en Roma. El texto habla de 112 papas que se suceden hasta el fin del mundo. La profecía comenzaría con Celestino II, que fue elegido papa en 1130. ¿Y en qué consisten estas profecías? Bueno, pues dan una serie de descripciones muy breves de cada uno de los papas hasta el último, ¿no? ¿Por qué creemos que esta profecía es falsa? Por varios motivos. El primero, el autor ha introducido en ellas a antipapas como Víctor IV, Pascual III, Calixto III, Nicolás VI, Clemente VII, Benedicto XIII, Clemente VIII, Félix V. Algo que es totalmente ilógico, ya que si son antipapas no deberían estar en el listado de los sucesores de San Pedro, es decir, son papas o son antipapas, pero la lista oficial de los sucesores de San Pedro pues no puede contemplar los antipapas. Bien, por otro lado, la descripción dada de los papas es muy ambigua y arbitraria. Vamos a poner algunos ejemplos. De Nicolás V se dice de modicitate lunae, o sea, de la pequeñez de la luna, lo cual solo se puede encontrar un sentido si se rebusca en el contexto y se justifica afirmando que nació de una modesta familia en un lugar llamado Lunae, cerca de Sarzana. Del Papa 111 dirán de Gloria Olivae. Para aplicar esto a Benedicto XVI se han dado muchas explicaciones, todas ellas muy rebuscadas, que si fue elegido después del Domingo de Ramos, o que San Benito, de quien toma el nombre, tiene una rama de olivo, en fin, sí, cuando se dibuja a San Benito se le suele dibujar con una rama de olivo, entonces bueno, pues de ahí lo sacan. No son en definitiva distintivos claros de los papas, sino totalmente ambiguos.
Pero no solamente esto, las profecías tienen mucho más fallos. Por ejemplo, para describir a los papas que sucederán a Juan XXIII, se encuentran las frases como flor de flores para Pablo VI, media luna para Juan Pablo I y del trabajo del sol para Juan Pablo II, ninguna de las cuales es una conexión obvia y directa. Después de Juan Pablo II solamente quedarían dos, que sería la de la Gloria del Olivo, que ya hemos hablado antes de ella, de Benito XVI, y la última, Pedro el Romano, que sería la que se tendría que aplicar a Francisco. Y ahí termina esta profecía. Y este Pedro el Romano sería el último que guiaría a la Iglesia a través de muchas tribulaciones, concluyendo con el juicio final. Es decir, que según San Malaquías, no habría más sucesores de San Pedro que Francisco, que sería el último sucesor de San Pedro, que vendría a ser el Pedro Romano, que es un nombre que tampoco encaja en la descripción del pontificado de Francisco. Durante casi 450 años nadie sabía de esta profecía, hasta que en 1595 aparece en una obra llamada El árbol de la vida, de Arnold de Weynon. San Bernardo no menciona nunca estas profecías, y él fue una persona que conoció de cerca a San Malaquías, el santo, pues incluso escribió su biografía. Tampoco lo citan los historiadores irlandeses posteriores a San Malaquías. Es decir, que estuvo, por así decirlo, 400 años desaparecida y de repente en 1595 aparece, ¿no? Con lo cual esto ya da que sospechar y da de extrañar de que posiblemente haya sido un invento muy posterior a San Malaquías, inventado hacia finales del año de 1500 y que no tiene nada de valor ni de validez. El tercer punto que hace que esta profecía sea falsa, ya lo hemos intuido antes, ¿no? Y es que la profecía habla de 112 papas, siendo el 111 Benedicto XVI, lo cual haría que Francisco fuera el papa número 112. A Francisco se le aplicaría la frase Pedro el Romano, que nutrirá las ovejas en muchas tribulaciones, cuando acabe la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su gente. Final. Así termina la profecía de San Malaquías. Evidentemente, nada de esto ha ocurrido. El fin del mundo no ha llegado con la muerte de Francisco, la Iglesia sigue en pie y ahora, si Dios quiere, en este próximo cónclave, vamos a elegir al 113. ¿No? Del que misteriosamente San Malaquías nada nos dice. Es decir, que posiblemente salga un nuevo papa dentro de unos días, será el 113, y dentro de unos años tendremos que elegir a otro, el 114, y así sucesivamente. Y esta profecía irá perdiendo actualidad con el paso de los años, porque realmente esta profecía no se sostiene, no tiene por dónde agarrarse para darle un poco de validez. Primero, por la ambigüedad de sus definiciones de los papas. Segundo, porque durante 450 años nadie conocía esta profecía. Y tercero, porque termina en el 112. Y va a haber posteriores papas a Francisco, seguramente. Una vez que ya hemos dejado claras estas dos posturas de las profecías del Papa Negro y de San Malaquías, posturas que muchos divulgan como si fueran verdaderas, pero hemos visto que son totalmente falsas, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué podemos saber como católicos sobre el fin del mundo, ya que está tanto en auge? ¿Sabemos cuándo va a llegar? ¿Tenemos alguna pista o alguna idea? Bueno, pues para empezar, la respuesta es que no, nadie sabe el día ni la hora, conforme a Mateo 24:36, que ya hemos citado antes. Quien se afana en predecir que llega el fin del mundo es simplemente un falso profeta. Ahora bien, si es cierto que no se puede saber ni el día ni la hora, sí tenemos en las Sagradas Escrituras una serie de señales que precederán al fin del mundo. Y estos son señales, es decir, que van a venir antes de que venga el fin del mundo. Pero esto no quiere decir que sean inmediatamente
pasa esta señal, ya venga el fin del mundo, ¿no? Podrá haber un periodo de tiempo determinado que desconocemos. Pero sí es cierto que estas señales las debemos conocer. Lo primero, predicar el Evangelio por todo el mundo. Aquí tenemos el texto de Mateo 24, 14. Este texto dice así: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es decir, lo que nos está diciendo es que primero se predicará el Evangelio a todas las naciones y luego ya llegará el fin del mundo. Bien, evidentemente no quiere decir que inmediatamente después de que se haya predicado el Evangelio en el último país vaya a venir el fin del mundo. No, como hemos dicho antes, pasará un tiempo, no sabemos cuánto, ¿vale? Pero lo que es cierto es que tiene que haber llegado el Evangelio a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que países como Afganistán, Uzbekistán, Isla de las Maldivas, son países con minorías muy significativas de cristianos, donde aún falta evangelizar mucho más y dar a conocer la buena nueva de Cristo. Por otro lado, esto lo que nos lleva a concluir es que falta mucha evangelización aún en el mundo. No podemos hablar de que va a venir el fin del mundo cuando hay países que a lo mejor el cristianismo ha llegado, pero en semillas, muy poquito cristiano, no se ha llegado a predicar fuertemente el Evangelio. Texto realmente lo que nos está diciendo es que debe predicarse el Evangelio en todas las naciones y todos los hombres tienen que escuchar, ¿no? Como dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, Mateo 28, 20. Bueno, pues todo el mundo debe poder escuchar el Evangelio de Cristo. Entonces hay que dar la oportunidad a esas personas que viven en esos países donde el cristianismo pues no ha llegado o están llegando con mucha dificultad y son minorías, a que se asiente el cristiano y se pueda evangelizar a toda esa gente. Hasta que eso no ocurra, no podemos estar hablando de que esta señal se ha cumplido. También Marcos 13:10 dice: vosotros estad alerta, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis por causa mía ante los gobernadores y reyes para que deis testimonios ante ellos. Pero es necesario que antes sea predicado el Evangelio a todos los pueblos. Bien, pues lo mismo. El Evangelio debe ser predicado a todos los pueblos sin excepción. Bien, esa es la primera señal. La segunda de las señales es: el pueblo de Israel reconocerá a Jesús como Mesías y entrará a formar parte de la Iglesia de Cristo. Y esto lo enseña San Pablo en su carta a los romanos. Podemos consultar el texto Romanos 11 del 25 al 26. Si nosotros nos vamos a esta carta, en este pasaje de los Romanos 11 del 25 al 26, dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no os consideréis sabios a vuestros ojos, que la ceguera de Israel fue parcial hasta que entrara la plenitud de los gentiles, y así todo Israel se salve, como está escrito: de Sión vendrá el liberador, apartará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado yo sus pecados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una de las señales claras antes de que venga el fin del mundo es que el pueblo de Israel, es decir, los judíos, se conviertan en cristianos. Ahora, si nosotros consultamos en el Internet y buscamos si todos los judíos se están convirtiendo a la fe, vemos que esto no está ocurriendo. Evidentemente, habrá algún judío de manera puntual que conozca el Evangelio, que lea el Nuevo Testamento y se convierta. Pero es puntual. Aquí está hablando del pueblo de Israel en general. Como todos los judíos no se están convirtiendo al cristianismo, esta señal todavía no ha ocurrido. No existen, por tanto, evidencia alguna de que los judíos se conviertan a la fe y reconozcan a Cristo como Mesías.
Por tanto, hasta que eso no ocurra, podemos estar seguros de que no estará cerca la llegada del fin del mundo. Incluso aunque esto ocurriera, no quiere decir que en el momento en el que se convierte al último judío ya va a venir Cristo, ¿no? Esos son señales. Habrá un periodo de tiempo y luego ya vendrá el Señor. Si nosotros somos fieles a la tradición de la Iglesia y buscamos qué han escrito, por ejemplo, los santos padres sobre esto, de la conversión del pueblo de Israel, veremos que es la misma interpretación que yo estoy dando. Por ejemplo, tenemos el caso de San Agustín, ¿vale? Uno de los teólogos más importantes de la Iglesia, quizás el Santo Padre más importante de todos, ¿no? Dice, en efecto, él mismo va a venir con gloria para el juicio de vivos y muertos y para el reinado de los justos, a fin de que, porque en esa venida humilde tuvo lugar la ceguera parcial de Israel, para que entrase la totalidad de los gentiles, en aquella otra, es decir, la segunda venida, tenga lugar lo que sigue, y así sería puesto a salvo Israel entero. Es decir, que San Agustín lo que está diciendo es que cuando vino Jesús en carne en su primera venida, que nació en Belén, hubo una ceguera parcial de Israel y no le reconocieron los israelitas, y eso sirvió para que los gentiles entraran en la iglesia. En la segunda venida, ¿vale? Ya Israel le va a reconocer como Mesías. Es lo que está diciendo San Agustín, conforme al texto de San Pablo. San Cirilo de Alejandría, que es otro padre de la iglesia, también muy importante, comentando el Génesis, cita también este texto de Romanos 11, 25, 26 y su interpretación. Y dice, al final de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo se reconciliará con Israel, su antiguo perseguidor, tal como Jacob besó a Esaú tras su regreso de Harán. Está hablando del texto de Génesis 33, y ahí habla de Jacob, Esaú, y la asocia con cómo nuestro Señor Jesucristo va a reconciliarse con su pueblo, es decir, con Israel, cuando antiguamente había perseguido Israel a los cristianos. Al final de los tiempos, es decir, en la segunda venida, va a haber una reconciliación. Nadie que escuche las palabras de la Sagrada Escritura puede dudar realmente de que con el paso del tiempo, Israel también tendrá que ser recibido de nuevo en el amor de Cristo mediante la fe. ¿Cómo podemos recibir a Israel en el amor de Cristo mediante la fe? Pues evidentemente cuando los judíos reconozcan a Cristo como Mesías y se conviertan a la fe cristiana. Es entonces cuando sí podremos decir, ya va a llegar el Señor, ya va a acercarse el fin de los tiempos, porque se estará dando esta segunda señal. Pero, como hemos dicho, hasta ahora esto no sucede. Con lo cual, nosotros no podemos hablar de que se acerque el fin del mundo, ni tampoco asociar este concepto de que se acerca el fin del mundo con los nuevos papas, que se va a elegir el último papa, porque esto al final es caer en adivinación, superstición, técnicas de la nueva era que nada tienen que ver con el catolicismo ni con la Iglesia Católica, y que, como hemos visto en el catecismo, son totalmente condenadas. Quiero leer un último texto del catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1040. Dice, el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las naciones cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte.
Pues bien, pues claramente está hablando aquí de que el juicio final solo sabe cuándo va a suceder el Padre, que es lo que hemos dicho. Por eso no tenemos que andar creyendo en Nostradamus ni en las falsas profecías de Malaquías, porque al final son mentiras y son falsedades. Están suplantando esta doctrina de la Iglesia Católica recogida en el Catecismo de que el juicio final solo lo conoce el Padre. Nadie más sabe cuándo llegará. Es cierto que hemos dado una serie de señales, pero lo que digo que son señales, que estas señales aún no se han cumplido. Por tanto, estemos tranquilos porque habrá un nuevo papa y después de este vendrá otro y después de este seguramente vendrá otro y así sucesivamente. El fin del mundo no va a llegar tan pronto como dicen todos estos falsos profetas, porque esto además también es una constante muy habitual en ciertas sectas de impronta cristiana, como los testigos de Jehová o los adventistas que andan asustando a la gente con que ya llega el fin del mundo, te tienes que convertir, te tienes que venir a mi iglesia. Mentira, nunca aciertan la fecha del fin del mundo, porque son falsas sus creencias y son falsas sus asociaciones, y ellos no son profetas enviados de Dios para conocer estos datos. No solamente la nueva era habla de falsos profetas y de adivinación, sino también ya dentro de las propias sectas, por así decirlo, o nuevos movimientos religiosos de impronta cristiana, hay grupos que predicen el fin del mundo, ¿no? Y que evidentemente lo predicen para asustar y para conseguir nuevos adeptos que se dejan engañar por estas falsedades. Pero está claro que con la exposición que se ha hecho queda más que de sobra refutada la idea de que alguien pueda conocer cuándo va a llegar el fin del mundo. Y con esto creo que puedo ya concluir el tema. Espero a todos que os haya gustado, que os haya quedado claro y bueno, supongo que podremos vernos más adelante en otros programas. Pues un saludo muy fuerte a todos los seguidores del Rosario de las 11. Y Dios me los bendiga.